Continuamos y nuestro amigo José de Chávez nos dará su apreciación referente a lo que acaba de indicar Carlos Amati León, ¿no? O sea, el desarrollo, en todo caso el crecimiento económico de nuestro país se ha basado siempre en la actividad extractiva, ¿no? Pero no se ha podido determinar en ir potenciando otras actividades. Ahora, si nosotros damos una mirada hacia atrás de todo ese proceso de actividades extractivas, cómo quedaron esos pueblos, o cómo están quedando esos pueblos, ¿no? Y si realmente vamos a lograr el desarrollo que estamos planteando de Cajamarca o del país, necesariamente mirando una actividad en los hombros de una actividad extractiva que no es sostenible, no es sustentable y que tiene un periodo, ¿no? Y que en cualquier momento puede acabarse. ¿Y dónde queda el tema de la agricultura, la agroindustria y otras actividades? Puede acabarse porque no es un recurso renovable y puede acabarse porque los precios que no controlamos, los precios internacionales, pueden entrar a una tendencia a la baja. Ya está viendo alguna tendencia a la baja en algunos metales. Hay un libro bien interesante que acaba de publicar la Universidad del Pacífico, que más o menos presenta una figura qué pasaría si nos despertamos en el 2062, ¿no? Y que entre otras cosas, profesores de esa universidad, Bruno Seminario, Jürgen Schulz y Cynthia Sanford, muestran que esta historia, este contexto, que además es un contexto que aparentemente genera una cierta efervescencia, ¿no? Y nos hace decir, o hace decir algunos, sobre todo algunos políticos, que estamos en el mejor de los mundos, estamos blindados, ninguna crisis externa nos va a afectar. Es una historia, y lo demuestra Bruno Seminario muy bien, que el Perú ya la ha vivido. Es una historia que ya nos ha pasado. O sea, hemos vivido ciclos similares y esos ciclos similares no los hemos utilizado adecuadamente. No hemos aprovechado pensando que esos ciclos nunca iban a tener fin, ¿no? Y lo que demuestra la historia económica de nuestro país es que sí tienen fin, y muchas veces esos finales son finales abruptos y caóticos, ¿no? Nos pasó con el guano, nos pasó con el salitre, nos ha pasado con el caucho, con varios metales, y bueno, y nos puede volver a pasar, ¿no es cierto? Entonces, el otro concepto que el profesor Carlos Amati ha planteado es este tema de gobernabilidad, ¿no? Y nuevamente, además, yo creo que hay que ponerle apellido. No es cualquier tipo de gobernabilidad, es gobernabilidad democrática. ¿Cómo construimos gobernabilidad democrática? Y nuevamente regreso al tema y al concepto de los equilibrios, porque cuando un país, cuando una sociedad, cuando una región, cuando un colectivo pierde los equilibrios, ya estamos en problemas, pues, ¿no? Claro, si la ola nos ayuda, mientras nos ayude estamos bien. Y yo creo que hemos perdido los equilibrios. Y yo creo que Cajamarca es un excelente ejemplo de eso. Yo creo que el país, además, ustedes saben, en 1992 las concesiones mineras ocupaban 2.300.000 hectáreas en todo el territorio del país. Hoy en día las concesiones mineras ocupan 26 millones de hectáreas. Ha habido un crecimiento importante, es decir, la minería no solamente ha crecido en producción, no solamente hay mayor inversión, mayores exportaciones, sino territorialmente ha crecido. Y Cajamarca es el mejor ejemplo de eso. Más del ¿no? medio territorio está Así es, más de la mitad del territorio concesionado. Ojo, no estoy diciendo que todo lo concesionado necesariamente se va a convertir en actividad productiva. 99% concesionado. Perdón, hay provincias que tienen más del 100% porque hay superposición de concesiones. Superconcesiones. ¿No? Así es, está totalmente ocupada. Entonces yo digo, recuperemos equilibrio, y por eso Conga ha sido tan importante para Cajamarca, pero para el país, porque Conga nos demuestra que estamos viviendo una situación, y Cajamarca es un excelente ejemplo de eso, de impactos acumulativos, de estrés social, de estrés ambiental. Y yo la lectura que tengo es que Cajamarca le dice en este caso a Minera Yanacocha, ustedes ya han crecido tanto, ¿no? Y nos están desplazando y cada vez nos están arrinconando cada vez más, ¿no? Que ya no hay posibilidades de seriamente, sostenidamente hacer otro tipo de actividades económicas. Están captando tantas fuentes de agua. Este proyecto ya llega a una situación, una aberración, donde el proyecto no solamente se ubica en una cabecera de cuenca, que ya ha ocurrido, sino que busca secar todo un sistema de lagunas altoandinas, 2 lagunas porque debajo está la zona mineralizada, pero las otras 2
para que sean desecho, para que sea basurero. Basurero de las otras. Y eso en pleno siglo XXI es aceptable. Creo que no. Entonces, yo digo, recuperemos el sentido común. Y recuperar el sentido común es construyamos equilibrios. Y para eso necesitamos un Estado que genere esa gobernabilidad democrática, un Estado, además cuando digo Estado me refiero al Estado nacional, pero al Estado regional, el Estado local, porque tenemos un Estado fragmentado. Yo he tenido un aprendizaje de 4 meses dentro del Estado, y dentro del ministerio donde estuve, incluso los 2 viceministerios eran compartimentos estancos que no dialogaban entre sí. Es decir, tenemos que construir otro tipo de gobernabilidad, tenemos que construir otro tipo de institucionalidad, tenemos que dotarnos de políticas públicas. En materia ambiental, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de Conga y con eso termino, tenemos el instrumento que permite aprobar o desaprobar un proyecto, se llama estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? Es un instrumento que existe hace 20 años en el país y hace 40 años en el mundo, no es más antiguo que eso. Pero ¿qué ocurre cuando en una cuenca, como es el caso de Conga, no hay un proyecto, sino hay 2, hay 3? Porque en esa zona está Galeno, en esa zona está Michiquillay, que son proyectos, y por supuesto está Conga, proyectos de envergadura. Ahí el estudio de impacto ambiental nos sirve, ya no nos sirve, porque el EIA es 1 por 1. Ahí necesitamos medir los impactos acumulativos para ver si finalmente lo que propone la minería es sostenible. Entonces, ese tipo de herramientas no tenemos. Y un país con una alta dotación de recursos naturales que los tiene que utilizar razonablemente, tiene que dotarse de las mejores herramientas para precisamente construir las bases de un crecimiento sostenible. Por ahí yo creo que va el reto, ¿no? Correcto, doctor Nilton Deza, reforzando lo que manifestaba nuestro amigo José de Chávez, el equilibrio institucional en todos los campos, ¿no? Ahora, producto de la lucha de Cajamarca, hay recortes presupuestales, en el caso, por ejemplo, al gobierno regional de Cajamarca y algunas municipalidades que acompañaron esta movilización social al pueblo. ¿Conga significa el debate para refundar el país? Yo diría que no significa debate para seguir destruyendo las cabeceras de Cuenca. Cuando estamos hablando, a José se le fue la carpa, también es otro mega proyecto en esa zona. O sea, estamos hablando que si Cajamarca, su población, sus autoridades y el gobierno nacional realmente, porque es el que está, sobre todo el Estado nacional, es el que está propendiendo a esta megaminería en Cajamarca, pero lo permite. De acá a unos 20 años vamos a tener, no sé, unas 100.000 hectáreas de desiertos en las cabeceras de Cuenca y Cajamarca. Desierto en la cordillera. Claro, hay desiertos húmedos en la selva, desiertos en todo sitio, ¿no? Pero vamos a tener una zona desértica totalmente deteriorada desde el punto de vista ambiental y las partes bajas de los valles muertos, porque no va a haber esa captación de agua que estamos destruyendo nosotros con la remoción de estos suelos vegetales y que generan pues manantiales durante la época donde no hay precipitaciones. Entonces, ese es el tema que vemos, esa es la población que está, digamos, temiendo que eso pueda suceder acá. Entonces, lógicamente, cuando se habla de gobernabilidad, se habla también de lo que está sujeto a esto a través de la prensa, ¿no? Porque en Lima muchas veces la gente tiene una visión diferente de lo que está sucediendo en Cajamarca y siguen diciendo ellos que son agitadores, antimineros, terroristas, pero no se habla que son campesinos que están preocupados por sus recursos naturales. O sea, si empezaran por eso, alguna vez explicábamos esto a alguien de Centrum, de la Católica, y nos dijo, pero ¿por qué no explican eso? Pues nosotros explicamos, lo que pasa es que ustedes no quieren entender. Claro, definitivamente. Para ir concluyendo con Carlos Amati León, en Cajamarca, imagino en el país, muy poco se ha hecho por potenciar el agro en nuestro país, ¿no? Debe ser en todo caso debe haber mayor interés por parte del gobierno central, de los gobiernos regionales y municipales para invertir más en infraestructura de riego, pero no solamente infraestructura de riego, sino organizar a los campesinos, en poder insertar productos que sean económicamente rentables en el mercado. El que ocupa y hace prosperar el territorio peruano es la agricultura.
Pero ¿qué agricultura? Si es agricultura de subsistencia, es pobreza. Por una agricultura industrializada, organizada, con capacidades empresariales en asociatividad, comunidades empresariales. Somos un potencial enorme para el mundo. Pero vean ustedes el abandono de la agricultura. Sendero Luminoso demolió. ¿Dónde? Principalmente el interior del país, y no dejó empresario, agricultor, y todos los servicios de los ministerios fueron dinamitados. 12 años, y de los 70.000 muertos, el 70-80% son campesinos, y funcionarios públicos, policías, militares, pero funcionarios públicos también del Ministerio de Agricultura. Pero vayamos a los últimos años. Lo que quiero decirles es que de esa implosión, que no nos ha pasado sangre por la cabeza, decir, bueno, hay que capitalizar el interior del país, y eso es capitalizar la agricultura para ponerla competitiva en el mundo. El inyector de ese capital, me temo que tenemos que tener un contrato social con la minería, de acuerdo con José, que no es minoría sí, minería no, sino cómo armonizamos intereses. Un nuevo contrato, pacto social con la minería, y con todo el rigor académico de las universidades, y creo que eso es la mejor servicio al país, tener el rigor científico, decir, ¿cuál es la zonificación y dónde sí y dónde no? Y dónde sí, pero ¿cómo? Y para hacer agricultura se necesita el manejo hídrico, pues un manejo hídrico que sea agua de calidad continua, con la cantidad requerida y predecible a largo plazo. Ese sistema hídrico para tener una agricultura intensiva en las laderas de los cerros, que es lo que da la belleza Cajamarca, que la tiene. Eso tiene que capitalizarse con las microcuencas. La unidad de manejo de nuestro país es la microcuenca. Pero en este pacto social con la minería es claro, cuál sí, cuál no. Y la que sí, bajo qué condiciones. Y se tenga todo el rigor científico para ver si se va a afectar, cómo se aminora y cómo se puede hacer un sistema hídrico nuevo para garantizar agua absolutamente creíble a las comunidades campesinas. Eso significa ordenar el territorio lo más urgente posible. En el caso de Cajamarca se está haciendo. Y dando capacidades de gobierno en las microcuencas, más allá del gobierno local. Para eso están los agentes municipales, están los ronderos y están las asociaciones de productores que tienen que ser apoyados para dar este salto de tecnología agropecuaria. Muy bien, agradecer a nuestros tres panelistas, ¿no? Al doctor Nilton Deza, ex director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, lo mismo también al profesor de la Universidad del Pacífico, ex ministro de Agricultura, Carlos Amati León, y al ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, que ayer presentó su libro Más allá de Conga, y definitivamente documento que nos permite ir analizándole y ir también compartiendo con la población referente a las investigaciones que ha hecho José de Echave, ¿no? Producto del conflicto social conga que no ha concluido y que tiene definitivamente un tiempo también de preparación producto de las actividades extractivas de Yanacocha en la zona altoandina de nuestra región de Cajamarca y que pretende expandirse en Conga, y hay una reacción evidentemente de la población porque se pretende imponer un proyecto sin las condiciones técnicas, ambientales ni sociales, ¿no? José Echave presentó su libro y probablemente pues esté en algunos lugares para poder venderse y la población pueda adquirirla. De antemano nuestra felicitación. Hemos llegado a la parte final de este programa, ¿no? Mañana tendremos un programa también nutrido con información de interés que permita el desarrollo de la región Cajamarca. Muchas gracias.